Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero todos se encuentren muy bien. Yo estoy muy emocionada porque este es el primer video en relación a contenido de libros. Voy a estar haciendo este tipo de videos para compartirles un resumen de los libros que yo he leído o estoy leyendo para que puedan conocer un poco el contenido y en dado caso de si perciben que algo puede ser de utilidad para ustedes, pues ahora sí se da la oportunidad de leerlo por completo. Pero a veces nada más necesitamos como conocer lo que viene en el libro para darnos una idea de si sí nos conviene o no leerlos, o al menos no tanto convenirnos, si realmente se acerca a lo que nosotros estamos buscando. A mí me ha gustado muchísimo este libro, de hecho el primer libro que les voy a compartir es el que acabo de terminar de leer, que se llama Comunicación no violenta. Me tardé un poco en terminar de leerlo, pero lo logré. Entonces aquí voy a compartirles el contenido, espero sea de su agrado y de su utilidad, y en dado caso si desean y toman la elección de leerlo, pues ya después platicaríamos puntos de vista. Muy bien, vamos a comenzar. El libro que les voy a compartir, como les comento, es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. ¿De qué trata este libro? Este libro trata de un lenguaje de vida, que prácticamente se puede traducir como un estilo de vida, y es para relacionarse en armonía. Contiene 13 capítulos, cada capítulo sí está algo largo, no muchísimo, pero sí contiene varia información. Y les voy a compartir lo que contiene en resumen cada uno de los capítulos. Vamos a comenzar por el capítulo número 1. El capítulo número 1 se llama Dar desde el corazón y es un capítulo que habla en resumen de lo que es la comunicación no violenta. ¿Qué viene siendo la comunicación no violenta? Pues como les comentaba, es un lenguaje de vida que promueve la conexión con los demás y con nosotros mismos. Esto quiere decir que promueve la escucha activa, respetuosa y presente. Menciona también que la comunicación no violenta contiene 4 componentes. Estos 4 componentes es en sí el cómo desarrollar la comunicación no violenta. El primero es observar, el segundo es los sentimientos, el tercero es las necesidades y el cuarto son las peticiones. En el transcurso de los capítulos vamos a ir hablando poco a poco que hace mención a estos 4 componentes. El capítulo 2 trata sobre la comunicación que bloquea la compasión. ¿Esto qué quiere decir? Realmente menciona los juicios moralistas, menciona las comparaciones y cómo esto puede herir a los demás e incluso herirnos a nosotros mismos, y a veces no nos damos cuenta, por lo cual no nos podemos hacer responsables de lo que estamos diciendo o haciendo. Entonces, por eso habla que esto bloquea la compasión. En el capítulo 3 habla sobre la diferencia entre observar y evaluar. Este es un punto muy importante, un capítulo muy importante, porque aquí comienza a hablar sobre los 4 componentes de la comunicación no violenta. Entonces, si recuerdan, el primero era observar. ¿Y por qué es importante? Porque realmente habla de cómo tenemos que separar el observar sobre el evaluar. Porque cuando lo mezclamos puede sonar como crítica. Entonces, las personas a las que se lo estamos diciendo, pero le estamos haciendo una observación y además evaluándolo, lo puede recibir como crítica. Entonces, cuando realmente sentimos un comentario como crítica, nosotros como seres humanos tendemos a imponer una resistencia ante ese comentario. Entonces, en lugar de acercarnos de manera comunicativa, lo que estamos haciendo es alejar a esa persona de cierta manera. Y con esto puede ser que al momento de que ellos impliquen una resistencia, pues en lugar de tener un acercamiento, estamos logrando alejarla y no logramos congeniar con esta persona de la manera en la que esperábamos hacerlo al momento de hacer el comentario que estábamos haciendo, pero mezclando el observar con el evaluar. El capítulo 4 trata sobre identificar y expresar nuestros sentimientos. Aquí habla del segundo componente de la comunicación no violenta, que son los sentimientos. Realmente es un libro que habla sobre cómo, dado a la manera en que nos han enseñado, pues es difícil que nos centremos en nosotros mismos, que nos escuchemos a nosotros mismos y con esto podamos lograr identificar y expresar nuestros sentimientos.
Entonces, habla que es muy normal esta dificultad como sociedad, pero que no es algo imposible, que es algo que se puede trabajar. Y que realmente cuando lo logramos hacer, pues podemos tener una solución de conflictos de manera más efectiva. A veces tenemos la creencia de que expresar nuestros sentimientos es sinónimo de vulnerabilidad. Y es cierto porque le estamos diciendo a alguien más cómo nos estamos sintiendo y puede ser que eso nos haga vulnerables, pero ser vulnerables no es nada negativo. Al contrario, como les comentaba, puede ser algo muy positivo porque podemos resolver conflictos de una manera de mayor impacto. Y en este capítulo también menciona algo que es muy importante, que es lograr diferenciar lo que sentimos de lo que pensamos. A veces lo que pensamos es lo que creemos que somos o lo que nos han incluso inculcado a que somos, pero eso puede ser muy distinto a lo que estamos sintiendo. El capítulo 5 es un capítulo que a mí me pareció muy interesante porque habla de asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Esto es un sinónimo de identificar las necesidades, que es el componente número 3 de la comunicación no violenta. ¿Qué quiere decir este capítulo? En este capítulo habla sobre que cuando alguien hace o dice algo y nosotros tenemos un sentimiento, no es la causa lo que ellos dijeron o hicieron, es un estímulo que alborota nuestros sentimientos, pero no es la causa raíz. Y realmente requerimos reconocer cuál es la causa raíz, de dónde viene, cuál es la causa realmente, para poder identificar la necesidad que están atacando o que están provocando que se estimule ese sentimiento, porque una vez reconociendo cuál es la necesidad, tenemos la oportunidad de realmente saber qué necesitamos hacer para satisfacer esa necesidad. Y realmente, menciona incluso que cuando recibimos un comentario negativo tenemos 4 opciones de reaccionar. Una es culpándonos a nosotros, de no, pues es mi culpa y cosas así. Tenemos la opción, que es la opción número 2, de culpar a los demás. Decir, no, pues por él lo está diciendo por él, entre otros. La tercera opción es identificar nuestros sentimientos y necesidades que nos están haciendo sentir de esa manera. Y la cuarta es identificar los sentimientos y necesidades que está tratando de satisfacer la otra persona al hacer ese tipo de comentarios negativos. Incluso cuando nosotros hemos llegado a hacer un juicio o alguna crítica, alguna comparación, no es nada más que el reflejo de nosotros mismos, es lo que nosotros pensamos y sentimos. Realmente no tiene nada que ver con la otra persona. Por eso, una vez que identificamos cuáles son las necesidades que estamos teniendo, necesitamos exteriorizarlas para poder compartir qué necesidades tenemos, qué sentimientos nos está provocando y poder lograr satisfacerla de manera exitosa para poder pasar al siguiente. El capítulo número 6 habla sobre lo que le pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida. Esto es sinónimo de petición, que es el componente número 4 de la comunicación no violenta. En este capítulo habla sobre cómo expresamos nuestras peticiones. A veces queremos que algo suceda o queremos hacer algo nosotros mismos, pero no lo expresamos de manera correcta. Entonces, este libro nos enseña de qué manera es la manera correcta, que prácticamente es lo que realmente queremos de manera positiva. O sea, no decir no quiero que hagas o no quiero que suceda, es quiero que hagas, quiero que suceda, todo en término positivo. Y habla de que todas nuestras peticiones tienen que ser concretas y claras, no pueden ser abstractas, no pueden ser vagas, porque eso deja mil y un lagunas en la comunicación, que puede que, yo entendí esto, entonces por eso lo hice de esta manera, pero realmente lo que queríamos era otra cosa. Entonces, si no somos claros y concisos, pues obviamente dejamos la oportunidad de que no sea como lo esperamos y no logremos satisfacer esta necesidad. Cabe mencionar que
la comunicación violenta no cambia gente, o sea, no es como que ya por tener una comunicación violenta, no violenta, la gente vaya a cambiar. No, lo único que hace la comunicación no violenta es fomentar relaciones basadas en la sinceridad y en la empatía. Y de eso comienza a hablar el libro en el capítulo 7. Ahorita ya terminamos de hablar sobre los 4 componentes de la comunicación no violenta y después de que nos menciona de que la comunicación no violenta no cambia gentes, solamente fomenta relaciones basadas en la sinceridad y en la empatía, nos comienza a hablar de lo que es la empatía. De hecho, el capítulo 7 se llama Recibir con empatía, porque realmente habla sobre cómo, una, comunicarnos de manera sincera y dos, ser empáticos. Y ser empáticos habla de vaciar nuestra mente y realmente escuchar a la otra persona sin antes dar consejos o decirle lo que nosotros pensamos o sentimos referente a lo que nos está diciendo. Es realmente poner pausa a nuestra mente y recibir por medio de la escucha lo que la otra persona nos está queriendo compartir. Y en el capítulo 8 habla del poder que tiene la empatía, que realmente es poder tranquilizar a la otra persona por medio de únicamente de la escucha, sin tener que dar algún consejo, sin tener que decir algo. Realmente al momento de escuchar a las personas les puedes dar una tranquilidad inmensa y a veces eso es lo único que necesitan. También puedes neutralizar situaciones de manera conflictiva, puedes solucionar un conflicto, un problema, puedes reanimar una conversación que a veces puede estar ya como muerta, o sea, estás en una reunión y estás platicando con alguien y a veces ya se torna como aburrido. Si realmente tú como persona eres empático, puedes reanimar ese tipo de conversaciones y lograr una comunicación muchísimo más exitosa con la otra persona. Y a veces nos toca convivir con personas que están completamente en silencio y tú dices, ¿y cómo puedo empatizar con esta persona? Bueno, la lectura de este libro te puede permitir realmente el saber cómo empatizar con las personas aún en silencio. Aún en el silencio las personas te pueden estar compartiendo sus sentimientos y sus necesidades, pero si no ponemos atención de manera presente, pues no vamos a lograr entenderlo o captarlo. Y en el capítulo 9, realmente el título es el siguiente: la conexión con uno mismo a través de la compasión. Entonces, en este capítulo menciona que realmente la comunicación no violenta, su objetivo principal es la autocompasión. ¿Y por qué dice esto? Porque menciona algo que es muy cierto. Dice que cómo queremos ser o tener compasión con los demás, ser buenos con los demás, no tener tener una comunicación no violenta con los demás, si primeramente no lo aplicamos con nosotros mismos. Si no somos empáticos con nosotros mismos, si no implementamos una comunicación no violenta con nosotros mismos, no lo vamos a poder hacer con los demás, porque primero requerimos nutrir hacia adentro para poder dar hacia afuera. Y bueno, podemos hacernos la pregunta de ¿y cómo es aplicar la autocompasión con nosotros mismos? Marshall habla en el libro de la autoevaluación. A veces al momento de autoevaluarnos nos centramos en lo que estuvo mal, en lo que salió mal, en lo que hicimos mal, pero realmente requerimos autoevaluarnos de una manera hacia el crecimiento, o sea, cómo mejorar, cómo poder hacer, cómo hacer algo distinto para que no vuelva a repetirse el resultado que no nos gustó y de esa manera poder guiarnos hacia el crecimiento. Tenemos que evitar cualquier tipo de comentario de rencor o de recriminación hacia nosotros mismos. Y menciona que cuando cometamos un error hay un proceso que primero es el duelo, que es, bueno, reconocer el error, saber qué sucedió y después de eso perdonarnos realmente, o sea, de manera sincera, no es de, sí, ya me perdono y listo, no, o sea, realmente perdonarnos a nosotros mismos por lo que haya sucedido, el resultado que haya sido, y esto nos va a permitir poder avanzar. Y en el capítulo que sigue, que es el capítulo 10, empieza a hablar sobre la expresión de la ira. Y aquí empieza a conectarse con un poco del tema ya de cómo reaccionamos ante ciertas cosas.
A veces, o más bien, menciona que las personas pueden decir o hacer algo y a nosotros nos puede molestar, pero no es meramente por lo que dijeron o por lo que hicieron. Existe un trasfondo que es la causa. Marshall nos menciona que cuando estemos en este sentimiento de ira o de enojo, hacer 4 pasos. Uno es detenernos, o sea, si estoy enojado es no hacer nada más que detenernos. Después, identificar el pensamiento de juicio que estamos teniendo, o sea, qué es lo que está pasando por nuestra mente. Posteriormente a eso, reconocer la necesidad que estamos tratando de cubrir con ese pensamiento, o sea, cuál es la causa de ese pensamiento, para posteriormente poder expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera correcta ante la otra persona que nos está haciendo enojar. En realidad no es la otra persona, somos nosotros mismos por no tener alguna necesidad satisfecha en base a lo que la otra persona está diciendo o haciendo. En el capítulo 11 menciona que puede parecer durante todo el libro que las situaciones de conflicto pueden salir victoriosas mediante la comunicación no violenta. O sea, puede que ambas partes compartan sus sentimientos y necesidades, hagan peticiones y lleguen a un acuerdo que satisfaga las necesidades de los dos y todos felices y contentos. Pero también habla que puede suceder que no lleguen a un acuerdo, o sea, estas son mis necesidades, estas son tus necesidades, no llegamos a ningún acuerdo y está bien, o sea, eso no tiene nada de malo, simplemente es una situación que se está dando y no llegar a un acuerdo, pues solamente no se llega a un acuerdo y listo. Pero también habla del uso protector de la fuerza. Esto quiere decir que puede llegar a suceder situaciones en los que no tengamos tiempo de tener comunicación, o sea que, no sé, alguien se anticipe a un acto violento y lo único que tenemos que hacer es hacer uso de la fuerza, pero de manera protectora, o sea, todo con la finalidad de proteger tanto a la otra persona como a uno mismo. Nunca de lastimar, nunca de hacerle un daño a alguien más, simplemente disminuir la intensidad de la fuerza de alguna manera. No habla específicamente de cómo, de hecho ese capítulo es un capítulo un poco revuelto, pero eso es lo que en resumen quiere decir, que puede que en algún momento no tengamos oportunidad de comunicarnos verbalmente y que requiramos acudir a la fuerza, pero siempre hacerlo de una manera consciente de la postura protectora, proteger a la otra persona, protegernos a uno mismo, nunca hacerlo con la finalidad de dañar a alguien. El capítulo 12 habla de cómo liberarnos a nosotros mismos y poder asesorar a los demás. Ese fue un capítulo que para mí fue muy importante al momento de leerlo porque ese es mi fin. Mi fin es poder compartir todo lo que estoy aprendiendo con las demás personas. De hecho, en el momento en que logré desmenuzar todo lo que contiene el libro, me gustaría hacerles una plática o una charla referente de la comunicación no violenta. Pero prácticamente en este capítulo habla de cómo liberarnos a nosotros mismos de nuestros pensamientos negativos, que prácticamente es escuchar nuestros pensamientos negativos, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y necesidades en base a ese pensamiento negativo y empatizar con ello, o sea, realmente escucharnos de manera profunda a nosotros mismos, reconocer y poder empatizar, hacer algo que nos pueda ayudar a tener esas necesidades satisfechas. También habla de el potencial que tenemos de elegir, o sea, realmente todo en esta vida es una elección. Podemos elegir entre lo que queremos que suceda, lo que queremos hacer, o podemos centrarnos en lo que estuvo mal, en lo que hice mal, entre otras cosas, ¿no? Pero él recomienda, obviamente, centrarnos en lo que queremos realmente, en lo que queremos que suceda, en lo que queremos hacer y sobre eso darle. No centrarnos en el hice esto mal, pasó esto mal. No, pasó y listo. ¿Qué vamos a hacer para poder mejorarlo y poder lograr satisfacer la necesidad que está de por medio? Y habla que en base a cómo vayamos mejorando en ser buenos con nosotros mismos, tener armonía,
pues vamos a tener un estado mental apacible, así lo menciona él. Y por último, en el capítulo 13 habla del agradecimiento por medio de la comunicación no violenta. Este es un capítulo muy bonito porque dice cómo agradecer sin hacerlo de manera pues como modesta o de una postura superior. Habla que realmente la manera en la que requerimos de dar gracias es mencionar la acción que sucedió, mencionar la necesidad que fue satisfecha y por último, el placer que nos da como resultado. Nunca desde una parada superior, nunca desde una postura modesta, siempre en conjunto con la otra persona que lo está haciendo. O sea, siempre hombro a hombro, siempre de manera lado a lado, nunca hacia arriba ni hacia abajo. Y ya por último, al final del libro menciona que todo el proceso de la comunicación no violenta requiere tiempo. Puede escucharse muy simple lo que estamos leyendo en este libro, puede ser algo que probablemente ya nos habían dicho, probablemente ya sabíamos referente a ello, pero no es sencillo llevarlo a la práctica y eso sí les puedo compartir yo. Realmente a la par que iba leyendo lo empecé a poner en práctica y no es nada sencillo. Hay momentos en los que realmente sí queremos de culpar a los demás por lo que nos sucede, por lo que estamos sintiendo, por lo que pensamos y reconocer que no es por ello, sino todo es trabajo interno, cuesta. Pero cuando lo logras hacer, te llevas una satisfacción enorme. Probablemente de 100 situaciones tengas éxito el 50%, pero ese 50% que tengas éxito de llevar a cabo la comunicación no violenta te va a permitir tener esa satisfacción y en los siguientes 100 eventos probablemente vas a lograr 51 éxitos hasta que logremos llevar un estilo de vida de 100 eventos, 100 exitosos en relación a la comunicación no violenta. ¿Cuánto tiempo tarde? Desconozco. Tampoco creo que sea algo que nos lleve a la perfección como seres humanos, porque eso no existe. Probablemente vamos a tener errores, nos vamos a tropezar, nos vamos a autoflagelar, vamos a sentir que los demás son culpables por ciertas situaciones, pero lo importante, incluso también lo menciona el libro, lo importante es llegar a un punto donde nos hagamos conscientes de, a ver, detente, no es cierto, o sea, los demás no son culpables, tú tampoco eres culpable, no tienes por qué autoflagelarte, simplemente qué es lo que quiero que suceda, hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy a lograr. Llegar a ese nivel de conciencia es muy importante para que cuando nos estemos autoflagelando en alguna situación que no nos haya salido como queríamos, o sea, ya no te autoflageles, ya estuvo. Para finalizar el video, espero que realmente este libro les llame la atención. Es un libro que a mí me ha permitido crecer mucho como persona. Yo cuando lo comencé a leer, de hecho la historia de este libro es muy chistosa, se los voy a compartir ya para cerrar el video. Yo estoy en un proceso de crecimiento personal, de cómo lograr interactuar mejor con las personas. Me considero que soy una persona que le gusta mucho hablar, pero a veces sentía que no tenía éxito al conectar con las personas. Y en una ocasión tomé un entrenamiento de relaciones personales. Regresando a la casa, tomé un descanso en la biblioteca bueno, es una oficina que tenemos nosotros aquí en casa y atrás está la biblioteca. Bueno, son nuestros libros que tenemos. Y volteé, observé qué libros teníamos, cuál era el libro que iba a comenzar a leer y en eso me encontré con este libro que al momento de leer el título dije, realmente puede serme de utilidad en este proceso que estoy. Y no recordaba de dónde había venido este libro, o sea, Mari y yo no lo compramos, no nos lo habían regalado, entonces no recordaba de dónde era su origen. Y posteriormente platicando con Mario recordamos que en el trabajo en donde él está, les fomentan lectura de desarrollo de liderazgo y de relación con las personas.
Entonces, en algún entrenamiento que él tuvo en el trabajo, le habían dado este libro. Simplemente lo acomodamos con los libros y ahí se quedó por tiempo. Desconozco cuánto tiempo tenía ahí en el librero, pero ya tenía un buen tiempo y nunca nos había dado por leerlo. Hasta que en esta situación que lo vi dije, se alinea a lo que ahorita estoy buscando y le voy a dar una leída. Y sí, realmente el contenido para mí fue impresionante, me gustó muchísimo, me ha ayudado bastante. He visto mejoras en mi manera de comunicarme, de relacionarme y de conectar con las personas, que era mi finalidad de leer este libro. Entonces estoy muy contenta. Si creen que pueda ser de utilidad para ustedes, se los recomiendo. Anímense a leerlo y en dado caso si lo hacen, pues después me comparten sus comentarios. Es todo por el momento. Muchas gracias por ver este capítulo o este video. Voy a continuar creando contenido para ustedes. Voy a comenzar mi siguiente libro y posteriormente estaré compartiéndole su contenido.